Buenos días a todos. Igual que Javier, voy a hacer una pequeña introducción de, por un lado, cuál es mi compañía, por otro lado, quién soy yo y finalmente qué pretendo presentaros hoy. En primer lugar, en relación a mí, mi nombre es Jordi Pairó, me dedico a la comercialización de soluciones de gestión de almacenes desde hace unos 20 años aproximadamente, pasando por diferentes estadios. La verdad es que los años pasan. Javier fue de los primeros proveedores con los que contacté hace 25 años para un proyecto cuando él estaba en otras compañías hace mucho tiempo. Siemens. Sí, señor. Compañía no, Siemens. He estado en dos compañías en mi vida. En Controlmatic, efectivamente. Bueno, sí, ¿vale? Compañía. Efectivamente. Y bueno, uno ve que los años pasan y ya uno está ahí dando guerra como puede, ¿no? ¿Vale? SCM es una compañía un tanto atípica, porque somos una compañía que es una evolución. Empezamos vendiendo primero tecnología, terminales de radiofrecuencia, impresoras, etcétera, etcétera. Un día nos dimos cuenta que vender hardware solo no aportaba nada, no tenía sentido, era un commodity y tenías que hacer algo más. El siguiente paso fue empezar a convertirte en experto en consultoría de procesos de cliente, entender bien los flujos de los clientes, las problemáticas derivadas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí intentar proponer soluciones para que cuando vendieras ese hardware eso tuviera un sentido determinado, no fuera una venta de equipos. Te vendo un terminal y haz con ello lo que quieras, sino te vendo un terminal para cubrir esa función, esa otra y esa otra. Detrás de esas soluciones había software que no poníamos nosotros y empezamos a descubrir que había un problema en el mercado y era que la mayoría de las soluciones de software se vendían como soluciones informáticas y se implantaban como soluciones informáticas. Y eso tenía un problema muy serio, y es que había un divorcio entre lo que el cliente necesitaba y lo que el proveedor de informática, ¿de acuerdo?, entendía como un proyecto de gestión logística. Con lo cual decidimos dar un tercer paso evolutivo que fuera de convertirnos en implantadores de. Es decir, gente que entendía bien el problema del cliente, que entendía bien los riesgos asociados a la implantación de un proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, sabíamos que cuando tú montas, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, montas una gestión de almacenes y es un proyecto de riesgo. Si me equivoco en la implantación y lo hago mal, yo puedo parar las expediciones de un cliente. De hecho, en la ponencia que os voy a dar ahora sobre un caso de éxito, ocurrió algo así hace muchos años, ¿de acuerdo? Mientras que si montas un software de nóminas, como quien dice, mientras tengas la precaución de arrancarlo el día 2, probablemente tienes hasta el 25 para ponerlo en marcha bien, y si te equivocas tiras para atrás y ya está. En almacenes no. Arrancas el día D y al día D más 1 se te suben los colores, y el día D más 2 tienes un problema, y el día D más 3 estás en la calle. Pues es así. Si te equivocas en la implantación de un software de almacenes, los riesgos son muy elevados. Con lo cual, la gestión de un proyecto de este tipo ha de tener en cuenta esas consideraciones. Ha de tener en cuenta que estamos jugando con riesgos de parar sistemas de expediciones que en función de los movimientos de almacén que tenga el cliente pueden ser de algún que otro centenar de miles o algún que otro millón de euros en un solo día, dependiendo de las instalaciones correspondientes asociadas. Y el cuarto paso fue, viendo que éramos implantadores, que cogíamos y entendíamos bien lo que hacía un software y hacíamos una buena gestión de la implantación, nos quedaba un cuarto paso que era acabar haciendo un software de gestión de almacenes, desarrollar un producto propio, ¿vale? De manera que hoy no sabemos muy bien qué somos, si somos más tecnólogos que informáticos, si somos más consultores logísticos que informáticos, somos un poco de todo, pero no queremos dejar de ser nada de ninguna de esas tres cosas, ¿no? Entonces, haciendo una parte muy rápida de la compañía, presentación de compañía, deciros que somos una organización dedicada solamente a montar proyectos logísticos, siempre con orientación tecnológica. Hoy en día una gestión de almacenes sin tecnología, ya sea con sistemas automáticos o con sistemas por radiofrecuencia, por GIMP, por RUF, no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? La mejora de resultados cuando aplicas tecnología es increíble, y cualquier proyecto que haces hoy en día pasando de papel a un sistema automatizado del nivel que sea, aporta mejoras seguros. Yo no recuerdo haber visto nunca ni un solo proyecto de almacén en el que detrás de una implantación de mejoras de este tipo tecnológicas haya habido retroceso de funcionalidades, nunca, ¿de acuerdo? Yo creo que a los que este mundillo me parece que a pocos vais a encontrar un caso de este tipo, ¿de acuerdo? Y evidentemente buscando una solución de trazabilidad. En esa línea de servicios que os decíamos, intentando no ser nunca una compañía de software, hacemos consultoría logística genérica, estrategia, operaciones, ayuda a la toma de decisiones sobre qué centros abrir y cerrar, diseños de almacén, cálculos de layout, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, intentamos proyectar ese know-how logístico interno aplicado cuando el proyecto es de implantación tecnológica, ¿de acuerdo?, bajo una filosofía determinada que ahora en el caso de éxito veréis.
Para ello somos una compañía integradora tecnológica de sistemas de radiofrecuencia, de picking por voz, etcétera, etcétera. Y somos curiosamente una compañía que en los proyectos de consultoría es capaz de diseñar sistemas automáticos, pero no queremos comercializarlos. Porque entonces, cuando te conviertes en un diseñador y te conviertes además en comercializador y te contratan como una parte independiente, entonces pierdes imparcialidad. O sea, cuando me vienen clientes que me dicen es que esto me lo hace gratis tal compañía, digo sí, es que ya es el resultado del estudio antes ¿de acuerdo? Porque hay compañías que hacen estudios de consultoría cuando en realidad detrás ya hay un modelo determinado, ¿vale? Entonces nosotros huimos de hacemos consultoría de diseños y proponemos sistemas automáticos cuando al lugar en función de una serie de cálculos vinculados a materiales, cantidad de rotaciones, etcétera, etcétera. Y si de ahí se deriva la necesidad de implementar automatismos asociados correspondientes, nosotros ahí ya no intervenimos. Hacemos la receta, pero dejamos que el cliente, entre comillas, busque en el mercado lo que considere, ¿vale? Tecnológicamente somos partners de, bueno, hay una persona de Intermec aquí que me tirará de las orejas porque dice que no son Intermec, que son Honeywell, que han sido comprados hace poco tiempo, ¿de acuerdo? De SIC en la parte de escáneres y sistemas de visión. Y, curiosamente, a pesar de que tenemos un software de gestión de almacenes propio, y en la línea de lo que le decía Javier García Cerrado hace un momento, cuando el cliente tiene SAP, resulta que SAP tiene un buen módulo de almacenes. Y como tiene un buen módulo de almacenes, en muchos casos no hace falta poner un SGA externo, sino implementar correctamente el módulo de almacenes de SAP. De forma que cuando un cliente nuestro tiene SAP, no le ayudamos a poner un software externo, sino le ayudamos a implementar correctamente el módulo de almacenes de SAP porque las funcionalidades son razonablemente buenas, ¿vale? Esto nos supuso a nosotros internamente un debate existencial, porque era tanto como decir, no, si hemos hecho un hijo para hacer esto, y ahora que decimos que nuestro hijo no vale, pues sí, pues es así. Porque los subsistemas tienen sentido en la medida que lo que el ERP hace no cubre esas funcionalidades, pero cuando el ERP lo cubre, la pregunta es ¿para qué quieres un subsistema? Si lo cubre bien. Y resulta que en Warehouse Management de SAP esto es así. Tanto es así que nos hemos convertido en un partner especialista de SAP solamente en el área de integración de soluciones logísticas. Y el caso de éxito que expondré ahora, que está basado en una compañía holandesa llamada Stahl, es un proyecto de implantación de WM. Podría haber sido de nuestros, porque al final el resultado del diseño de procesos habría sido prácticamente el mismo y el resultado funcional habría sido prácticamente el mismo porque la filosofía de funcionamiento de la mayoría de SGAs, salvo en matices operativos, son muy similares, ¿vale? Entonces la implementación del caso de éxito que expondré ahora está hecho con WM. Dentro de nuestros clientes, tenemos clientes en los que hemos hecho proyectos que están hechos con nuestro software. Algunos de ellos usuarios de SAP, como es el caso de Cobalco, en el que específicamente nos dijo, oye, soy usuario de SAP, pero no quiero WM por una serie de razones que no vienen al caso, y en este caso sí pusimos nuestro software paseado. Pero en estos estamos trabajando con WM directamente, y esos son proyectos de consultoría pura, ¿vale? Sí. Tenéis, tenga SAP ya como módulo, ¿en qué basáis para darle o aconsejarle implementar vuestro software o implementar el WMS de SAP? De entrada, en la mayoría de casos, lo que hacemos es evaluar las funcionalidades para ver si están bien cubiertas esas necesidades por WM. De hecho, SAP tiene dos productos, tiene WM y Extended, ¿vale? WM es un SGA, un software de gestión de almacenes, que si lo comparas con, digámoslo así, SGAs de mercado español, está a la par en funcionalidades, pero si lo comparas con un Manhattan, Red Prayer, etcétera, etcétera, se quedaba corto de funcionalidad. Temas de volumetría, cartonización, slotting, value services, etcétera, etcétera, no estaban incluidos en Warehouse Management, cosa que sí están en Extended Warehouse. Entonces, aquí de lo que se trata es decir, oye, ya sea por la parte de WM o por la parte de Extended, en general en SAP tiene solución, con lo cual mirarse productos externos, aunque sea el nuestro, a priori no tiene sentido. Pasa que hay clientes que dicen, no, yo tengo prejuicios al respecto, o sea, la fama de instalaciones malas en SAP en España es importante, han habido malas implantaciones, ¿y por qué? Porque no se han hecho con mentalidad logística, y es lo que intentaré explicar ahora. Se han hecho con mentalidad de consultor de SAP, que no sabe de logística, que va al cliente a preguntarle qué quieres que ponga en marcha, y el consultor de SAP, que no sabe de logística, al preguntarle al cliente qué es lo que quieres, ¿qué te responde el cliente? Te responde mis procesos de toda la vida.
Y al final lo que acaba haciendo es reproducir los procesos que ya tiene el cliente sin entender que detrás de un SGA hay un cambio de modelo, hay un cambio de procesos, hay una nueva forma de recepcionar materiales, hay estrategias de preparación distintas en función de tamaño de pedido, el número de bultos, pesos de materiales, etcétera, etcétera, y es la oportunidad para dejar de hacer las cosas como las hacías hoy y para hacerlas de forma distinta. Si no me cuestiono esto, si no aprovecho la oportunidad de la implantación para revisar el modelo actual, estoy perdiendo el tiempo. Y muchos proyectos de SGAs en España han ido en esta línea. De hecho, esta es una reimplantación de SAP. Esta es una reimplantación. Esta es una reimplantación. Y esta es una reimplantación. De almacenes que ya tenían WM de SAP, mal montado, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, recuerdo en este, que es un competidor de Stahl, en Croda, que en las negociaciones el cliente me dice, queremos un software de almacén, tenemos WM, ¿de acuerdo? Queremos tu SGA. Bueno, queremos evaluar tu SGA. Digo, hombre, pero si tienes SAP, hablemos. Dice, no, ya tengo SAP, es una porquería, no quiero ni oír hablar de ello. Digo, hombre, seguramente tendrás un problema de modelo de implantación hasta que llega un momento que se pone serio el hombre. Dice, Jordi, no lo entiendes. Dice, no quiero WM. Si seguimos en este límite de conversación, simplemente acabamos la reunión, si no quieres venderme otro software, y lo dejamos aquí. Y yo reto al cliente y le digo, de acuerdo, digo una cosa, vamos a ver esto. Y si después de ver esto sigues opinando lo mismo, te ofrezco mi software, pero primero veámoslo. Y cuando vamos a ver la instalación, él me reconoce y dice, no me puedo creer que lo que estoy viendo aquí sea con la misma herramienta que yo tengo en mi casa. No me lo creo. Y lo que había simplemente era una definición de procesos y una implantación funcional ajustada correctamente a esos procesos. ¿Vale? En el caso del éxito de Stahl, he intentado buscar un proyecto internacional en el que la compañía, antes de tomar la decisión de implantar una herramienta de software, tiene que vender internamente el proyecto en Holanda. ¿Vale? España tiene una serie de problemas. De hecho, Stahl, que es una compañía holandesa, había adquirido en España, está presente en 15 países con 7 centros de producción, había adquirido una compañía llamada Piel Color, que era un competidor muy pequeñito suyo, hacía unos 3 años aproximadamente. Nosotros teníamos relaciones con Piel Color porque le habíamos ayudado en su momento a montar herramientas de gestión de almacén si llegara a ser un SGA, fundamentalmente terminales, un poco de software de control, pero si llegara a ser un SGA. Y Piel Color toma una decisión en su momento, que es externalizar la logística, llevarla a operador logístico. El operador logístico en un momento determinado, después de 4 años de operaciones, trabajando bien, decide poner un SGA, lo hace mal, tan mal que que Piel Color se queda durante 3 semanas sin expedir mercancía a sus clientes. Y como es tal, los clientes de ese operador logístico, del cual evidentemente no diré el nombre. Y esa situación de urgencia acaba provocando que Piel Color tome la decisión de coger un almacén en Manresa, coger todo el material del operador, llevárselo a Manresa y empezar a trabajar con acciones propias, porque se dieron cuenta de que el riesgo que habían asumido podía cerrar la compañía. Esa situación aguantada 15 días más podía provocar el cierre de compañía. ¿De acuerdo? Posteriormente Stahl compra Piel Color, se trasladan a Parets. En Parets tiene una planta de producción de 5.000 grados, junto con la de Manresa que mantenían, que era pequeñita, un pulmón para esa marca solamente. Y en ese proyecto tenemos un encargo muy claro, tenemos un problema de capacidad y tenemos un problema de control de mercancías. La capacidad del almacén está al 99%, ¿vale? No caben productos. Bien en relación al plano de entrada, esta parte de aquí, que es una parcela vacía, nos dicen, aquí tienes una parcela de unos 3.000 metros aproximadamente, donde me vas a diseñar una ampliación del almacén, es decir, quiero que calcules necesidades de almacenaje y quiero que me propongas una ampliación de layout, ¿de acuerdo?, junto con una herramienta que me ayude a controlar mejor todos los flujos correspondientes. Y lo que le decimos es, de acuerdo, pero antes de empezar a calcular flujos, vamos a ver si realmente necesitas la ampliación del almacén. Vamos a entender por qué estás al 99%. Van a haber muchas razones por las que ese es el nivel de ocupación. Una, que sea porque realmente tu actividad lo necesita, la tienes al 100% de eficacia y en consecuencia, pues oye, te has quedado pequeño simplemente. La otra es porque tengas exceso de stock. La otra es porque tengas una mala gestión de los espacios, etcétera, etcétera, etcétera.
y dijimos, oye, entendamos bien qué es lo que ocurre, ¿vale? Se abre un proyecto en el que tenía, antes de pasar a implantación, tenía que intentar entender qué pasaba en esa planta, tenía que proponer un modelo funcional operativo, tenía que además vender los beneficios de ese modelo funcional operativo, tenía que vendérselo a Holanda para que nos hiciera la aprobación de la inversión. Con una previa, y es que Holanda ha intentado por 2 veces, en la planta de Estados Unidos y en la de Holanda, arrancar el WM de SAP con radiofrecuencia, y por 2 veces se había pegado un castañazo importante. Lo cual, nada más oír por parte de Holanda que íbamos a hacer un proyecto WM, lo primero que decía IT en Holanda es, ¿van a venir unos españolitos a explicarnos cómo se hace algo en lo que ya hemos fracasado 2 veces? Sí, hombre, ¿de qué? La predisposición por parte de IT, hablo de IT, no de operaciones, de IT en Holanda era, vamos, tremenda, era de guerra antes de empezar. Afortunadamente la predisposición de operaciones no. Operaciones entendía por qué había ocurrido lo que había ocurrido en Estados Unidos y en Holanda, y el apoyo fue muy importante. ¿Vale? Planteamos un proyecto en el que dijimos, oye, para nosotros los proyectos trabajan sobre 4 fases, y hasta que no hemos acabado esta de aquí, que ahora os explicaré, no se empieza a hacer nada de software. Primero es entender cómo trabajas, qué problemas tienes, qué cantidades de movimiento, en qué forma lo estás ocupando, qué flujos de materiales, qué problemática de servicio, preguntarte todo en relación a cómo operas. La segunda es hacer una propuesta de modelo, primero externa, para luego consensuarla y cerrarla con el cliente para intentar acordar proceso por proceso qué es lo que vamos a cambiar, ¿vale? Tú puedes hacer una propuesta externa, pero al final estás 2, 3, 4 meses haciendo esto, ¿de acuerdo? Acabarás intuyendo muchas cosas, pero el conocimiento cierto no lo tienes, con lo cual el mapa de procesos lo tienes que proponer, pero lo tienes que cerrar con el cliente, lo tiene que validar proceso por proceso. Entre otras cosas, si no hay ese proceso de validación, no hay un proceso de vinculación emocional. Y si no hay vinculación emocional, no hay compromiso con el proyecto. Y esos proyectos, como son de riesgo, han de conseguir ese compromiso emocional, esa vinculación emocional, ¿vale? Entonces, vamos hasta aquí cerrando un modelo de proyecto que además tenía una fotografía que ahora os voy a enseñar de cómo cambiaban los procesos, no solamente en función, sino en tiempos y en rentabilidades, ¿vale? Y nos fuimos a Holanda a vender el proyecto. Queremos hacer esto, ¿de acuerdo? Por parte de operaciones fue un adelante. Por parte de IT es, bueno, adelante porque no tengo más remedio, pero esto no va a salir bien. Y además ya se encargaron de poner todos los palos a las ruedas para que no funcionara. Es decir, fue un proyecto que en su ejecución posterior fue contracorriente, ¿vale? Las siguientes fases ya eran de implantación, es decir, poner en marcha el WM, hacer todos los cambios de organización física, cambios de layout, rediseño de las ubicaciones, cambio de distribución física de materiales, etcétera, etcétera, para finalmente buscar una fecha de arranque, hacer un encargo de inventario inicial y finalmente arrancar. Tocábamos infraestructuras, almacenes, capacidades, ubicaciones, tamaños, alturas, volúmenes, etcétera, etcétera. Tocábamos procesos, entradas, ubicaciones, reposiciones, salidas, suministros de producción, entornos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el proyecto, en realidad, se subdivide entre subproyectos. Materia prima, producto acabado y gestión de producción. Gestión de producción entendida como no controlábamos la producción, ni hacíamos OFs ni nada parecido, pero sí cogíamos una OF generada desde SAP, y lo que hacíamos era garantizar que el material que solicitaba esta OF se entregaba a tiempo, en la cantidad correcta, con trazabilidad de lote, y que se ponía en el reactor adecuado y en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Casábamos la petición de producción con los suministros, el control de suministro logístico, para asegurar que no cometíamos errores poniendo en un reactor un material que no estaba alineado con lo que la OF decía, ¿vale? Ni en lugar ni en tiempo. Sistemas de información, había que luchar contra IT y había que hacer entender que había cosas a tocar significativas. Y finalmente, y esta para mí es la más importante, gestión de la organización. ¿Qué significa esto? Puestos de trabajo y funciones. Detrás de un proyecto de este tipo hay muchos puestos de trabajo que se reinventan, ¿de acuerdo? El director de logística pasa a tener otro tipo de herramientas, el jefe de almacén gestiona, ya no grita, sino que reparte trabajos con herramientas de reparto, los operarios ya no toman decisiones, esta es una muy importante de la implantación de SGA, no toman decisiones, es el sistema el que decide cuándo y cómo se mueve un material,
y conseguir que un empleado acepte, y esa es una lucha, que ya no va a decidir, al principio es una guerra. Luego se convierte en un elemento de confort. Una vez consolidado no se lo quites, porque le has facilitado la vida. Pero de entrada se establece una competición hombre-máquina. ¿Vas a ver el sistema mejor que yo, que llevo 30 años en la compañía? ¿Por qué coger este palete en lugar de este otro? Pues esto hay que gestionarlo. Porque si no lo gestionas, tienes un conflicto social de la organización muy significativo. ¿Vale? Montamos un proyecto con una metodología, ¿de acuerdo?, en la que contamos con la participación de varios líderes dentro de la organización. Un proyecto logístico de almacenaje es transversal de compañía, no es de almacén. Afecta compras, afecta producción, en este caso por el centro productivo, afecta planificación, afecta política de servicio al cliente, con lo cual afecta ventas. Con lo cual, diseñar, es decir, si aprovecho un proyecto de este tipo para dibujar una logística, en este caso interior, no exterior, una logística interior nueva, yo tengo que contar con todos los actores implicados dentro del proyecto que afectan a esa área de servicio. Con lo cual, como digo, metimos a almacén, a producción, a compras, a planificación, a customer service, a expediciones, a planning, a ventas, recursos humanos, incluso seguridad y higiene del trabajo. Para asegurar, decir, oye, aprovechemos porque tenemos la capacidad, desde el punto de vista de seguridad, de garantizar que se siguen determinados procedimientos marcados por la compañía. ¿Vale? El proyecto sigue con una definición de procesos. Esta definición de procesos, después de trabajar bastante analizando todos los datos, nos presentamos a Holanda diciéndole, mira, hoy el proceso, por ejemplo, de entradas supone descargar el camión, chequear bultos y hacer la documentación correspondiente, recepcionar los bultos y crear las transacciones de SAP, picarlas por teclado, que es como se estaba haciendo en ese momento, generar las etiquetas a través de un software de etiquetaje que se llamaba Style Labeling, que era un producto propio, ¿vale? Ubicar los bultos manualmente, es decir, que el operario decida dónde los pone y llevarlos, apuntarse la ubicación en un papel y luego irse al SAP y escribirla. Y resulta que en un proceso de recepción diario, este proceso nos lleva 3 horas diarias. ¿Vale? Rediseñamos un sistema nuevo en el que, por supuesto, la descarga de camión hay que hacerla igual y el chequeo de bultos también, pero ya guiado con radiofrecuencia. La impresión de etiquetas la lanza SAP automáticamente a partir del conteo de las unidades recibidas. Y la gestión de la ubicación ya es guiada. No tengo que decidir, ir, ubicar, apuntar para luego llevarme al ordenador y teclear, sino que el sistema me dice dónde, con el terminal me informa de, cuando llega al sitio valido el terminal y con eso ya he hecho la entrada de información. Y ese proceso se convierte en un proceso de 2 horas en lugar de 7. ¿Vale? Esta es el teórico. Ya le vamos a explicar a Holanda lo que hemos explicado. Esto, que está presentado en PowerPoint, detrás tiene un documento de trabajo con un detalle muy exhaustivo de cada uno de esos flujos y de cómo es el detalle de los flujos nuevos con el dibujo de cada pantalla de SAP que afecta a cada parte del proceso. Estaba muy bien documentado, pero aquí no os lo puedo enseñar porque si no sería inacabable. Buscábamos tener el stock en tiempo real siempre, mejorar los procesos con tecnología, evitando los errores por transacciones manuales. Aquí se cometen muchos errores de picado, ¿vale? Evitar errores de etiquetaje y ahorros estimados de los recursos en torno al 10%, que acaban siendo mucho más porque aquí hay una relación equívoca. No sé, si ahorras 7 horas contra 2, si ahorras 5 horas, el ahorro de recursos no es del 10%. ¿Vale? El mismo para la parte de aprovisionamiento-producción. Entramos al... pero no os los haremos todos porque al final son repetitivos. La lista de necesidades viene de SAP, es una transacción de SAP que alguien ha picado, se chequean las listas, se preparan manualmente, se crean las órdenes de transporte, se hace la preparación con documentos, una vez hecha la extracción de los materiales se introducen dentro de SAP y finalmente se ajustan las diferencias. Cuando en realidad lo que íbamos es, bájame desde SAP la transacción, genero las listas de movimientos por radiofrecuencia, van a parar directamente al terminal las ejecuciones y ya le digo qué y dónde tiene que mover cada material y en el momento en que lo hace ya me está haciendo el apunte de todas las transacciones. Aquí ha pasado algo con el sector y creo que no he sido yo. ¿Habrá sido detrás? Ha sido Javier.
¿no? Pues, accidentes de todo tipo, no pasa nada. ¿Vale? Buscábamos mejora de procesos por fiabilidad en el proceso. Pensad que el aprovisionamiento-producción es uno de los puntos en los que más errores se cometían. Por ejemplo, aquí establezco una comparativa cuando hablamos de procesos, ¿no? A veces los procesos no son unilateralmente mejores de esta forma o de otra, como decía Javier antes. Stahl y Croda tienen negocios muy parecidos, el modelo de movimientos de material es prácticamente idéntico, estamos hablando de productos movidos a bidones fundamentalmente. Voy tarde, ¿no? 10 minutos, vale. Sin embargo, en la estrategia de preparación de Stahl, por ejemplo, Stahl, cuando va al almacén de materia prima para llevar a producción, no se lleva la cantidad exacta que necesita una OF, sino que se lleva un palet entero del material, se lo entrega a producción, producción consume la cantidad que necesita y el sobrante se devuelve al almacén. Mientras que en el caso de Croda, hacen lo contrario, el almacén prepara la cantidad exacta, hay gente del almacén que pesa, hace las pesadas correspondientes, le entrega a producción la cantidad exacta, producción las consume y no se generan devoluciones. Cuando entras a debatir de cuál es mejor o peor, en realidad, ajustadas a la filosofía de trabajo de la compañía, a criterios culturales, organizativos, te das cuenta que las dos son igual de eficaces con pros y contras y que no eres capaz de decir pues, mejor esta que la otra. Y al final dices, oye, tú quieres así, trabajas así, tú lo quieres así, trabajas así, que no hay ningún problema. ¿Vale? Pero es un punto, en la medida en que generas envíos y devoluciones, en la que el control de la mercancía... ¿De acuerdo? Los retornos de producción, es decir, esos materiales que hemos enviado, el sobrante se devuelve y también informar del peso del sobrante, ¿vale? Ubicar los bultos en el almacén decididos por el operario, crear la orden de transporte en SAP, validar la transacción, cuando en realidad a donde íbamos era se pesan los bultos de producción exactamente igual, esto genera para cada pesada una lista de movimientos que se envía a un terminal, se ejecuta y se hace el movimiento de stock. También lo mismo, 7 horas contra 3 horas. ¿Vale? Para la recepción de los productos finis, que es una familia determinada, la estrategia es exactamente la misma. Para la parte de envíos, también hay una reducción de 3 horas contra 2, también. Las órdenes picadas, se teclean, se generan las órdenes de transporte, se pican manualmente, se ponen las etiquetas, cuando aquí vamos a un sistema guiado. Tengo los pedidos a expedir, vienen desde SAP, se convierten en listas de preparación, van a un terminal, a varios terminales de radiofrecuencia, el operario está conectado con su terminal, dice yo soy Miguel, Miguel tiene 7 transacciones, empieza con la primera, vete al hueco 4 y coge 5, vete al hueco 9 y coge 3, vete al hueco 10 y coge 5, etcétera, etcétera, etcétera. El guiado ya es dirigido, Miguel no toma ninguna decisión, el recorrido está ordenado, el software ha ordenado cuándo y dónde parar primero y cuándo después, para que eso tenga un cierto sentido y recorrido determinado, ¿de acuerdo? Y en el momento que estoy validando cada transacción con el terminal de radiofrecuencia, esto ya sube a SAP en tiempo real. ¿Vale? Esto es de perogrullo, pero a veces cuesta entenderlo. Es decir, cuando yo me voy a un hueco de picking y me coge 4 bidones y con el terminal de radiofrecuencia le digo, cojo 4, en ese instante me descuenta de ese hueco de stock las 4 unidades. En ese instante, en ese momento. Y el hueco de stock está regularizado. Y cuando me lo llevo a otro sitio, en el momento en que lo suelto en la nueva ubicación, en ese momento se imputa la subida de stock. Eso es tiempo real, eso es radiofrecuencia. Lo que pasa en el almacén es lo que realmente, ¿de acuerdo?, tiene reflejado en tu sistema. Lo que dice SAP y lo que tiene la ubicación, salvo descuadres manuales, que en el caso de los bidones no ocurren, pero en el caso, por ejemplo, de alimentación, sí ocurre lo típico, ¿no?, que te envía a coger 4 y coges 5 o coges 3, ¿de acuerdo? Estos sí se producen, porque son errores de conteo, y a pesar de ello, cuando se producen, lo cierto es que los detectas muy rápidamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como ese hueco tiene una cantidad determinada, el sistema seguirá enviando gente a ese hueco a buscar material, llegará un momento en que dirá, oye, que te quedan 3, y el operario dirá, pero si solamente hay 2. Entonces habré descubierto que hay un diferencial, que alguien cogió uno de más. ¿De acuerdo? No sabré quién, pero no lo sabré al cabo de 3 meses. Lo sabré en el momento en que el hueco de picking se ponga a 0. Y lo que sí podré hacer es decir, oye, contra ese hueco de picking, desde que hice la última bajada de palet, ¿quién ha hecho transacciones? Pues resulta que han habido 15 movimientos que han ido a parar esos 15 clientes, que no les han hecho esos operarios, y que han supuesto esas transacciones. Con lo cual, trazar dónde ha estado el error, ir a buscar a qué cliente ha recibido uno de más, es razonablemente controlado. No digo que es fácil, pero razonablemente controlado. ¿Vale?
¿Qué impacto acaba teniendo esto en la gestión de stock? ¿Qué buscábamos en la gestión de stock? Lo vamos a ver desde varios puntos de vista. Reducir la ocupación del material acabado uniendo pallets no completos en transacciones manuales. Intento explicarlo. ¿Por qué tal estaba al 99%? Porque resulta que saco una partida de producción con 35 pallets de un mismo material lote, los pongo en el almacén, ¿de acuerdo? Y cuando llega el momento de ir a buscarlos, el operario, como es él el que decide qué y dónde va a buscarlo, se va a un hueco y coge 3 bidones. Viene el tercer operario a buscar de ese material y en lugar de ir a buscar del mismo palet, se va a buscar a otro. Y el otro a otro. Y al final acabo teniendo 35 palets, 20 palets abiertos con 2-3 bidones cada uno. Desde el punto de vista de ocupación, cada uno de los palets me ocupa un hueco entero, ¿vale? Con lo cual, aunque solamente está ocupado al 50%, la capacidad de pallets del almacén es la que es. Empiezas a montar un proceso en el que dices, oye, no, primero, vamos a ver cuántos pallets tienes abiertos del mismo producto lote y vamos a juntarlos para ver cómo quedan. La gestión del almacén pasa del 99% de ocupación al 83%. Con lo cual, el proyecto de construir almacén nuevo desaparece de golpe. De golpe. No había un problema de almacenaje. Había un problema de gestión del almacén correcto. Y a partir de ahí monta un sistema en el que cada vez que hay que ir a buscar un material, como ya no decide el operario, ya no puede cometer el error de abrir 20 pallets, porque el sistema sabe qué pallet hay abierto y antes de ir a otro te envía a acabar este. Con lo cual el problema de la multiplicación de los pallets desaparece. Yo sé que en referencia al lote tendré un pallet abierto y 20 o 30 cerrados en stock, me da igual, pero solamente tendré uno abierto, porque no doy la opción de ir a buscar más. Este movimiento tan tonto, que es el de aseguro que no se abren pallets, me encargo de fusionar los que están abiertos, resuelve una problemática de almacén, ¿de acuerdo? En un almacén que, si no recuerdo mal, tiene 15.000 pallets. 15.000 pallets, un 16% de mejora, hacer los números, son 2.000 pallets aproximadamente. Ganamos 2.000 huecos de pallet, ¿de acuerdo?, de disponibilidad. ¿Vale? Con lo cual, no había un problema de ocupación. Había un problema de gestión del espacio. ¿Vale? Reducir la ocupación de materia prima gestionando correctamente el FIFO y evitando tener stock abierto en diferentes ubicaciones. Lo mismo que pasaba para el producto acabado, pasaba para materia prima, con un agravante. Y es que en el momento en que en la imputación de las OEFs hoy cojo un stock de un pallet y mañana otro que es de otro lote, acabo teniendo perdón por la expresión, un cirio en relación a qué imputaciones he hecho de materia prima contra cada OEF, que es incontrolada. Y si tú buscas trazabilidad imperativo, es un problema muy serio. ¿Vale? Reducir las ocupaciones sobrantes de gestión del almacén con ubicaciones, reducir las ocupaciones logísticas trabajando en tiempo real. A partir de ahí es mejora de producto acabado del 16%, materia prima un 5% y de la parte de sobrantes un 10%. Porque también los sobrantes no se fusionaban. Los sobrantes que retornaban, los lotes que habías enviado del producto del mismo a 2 líneas de producción, que cuando volvían los tenías en pallets separados. ¿Vale? A nivel de gestión, gestionar las ubicaciones con criterios APC. Si el sistema es capaz de ordenarte los recorridos y el sistema es capaz de decirte qué tienes que ir a buscar, me interesa mucho que el material esté bien distribuido, que los productos de alta rotación estén en zonas de proximidad y los de baja en zonas o altas o lejanas, porque caminaré menos. Pero como en los almacenes los productos son vivos, hay productos que hoy son A y mañana son B, y algunos lo son por estación. Artículos que en verano son A y en invierno son C. Hacía falta un recálculo permanente de la situación de rotación de cada material. Esto, por ejemplo, no es estándar de Warehouse Management, ¿vale? Esto se llama slotting. El slotting no es estándar de Warehouse Management y en cambio sí lo es de Extended Warehouse Management. Sin embargo, aunque en su momento propusimos el proyecto de Extended, dijo que no. La verdad es que no hay implantaciones de Extended en España, hay muy pocas, ¿de acuerdo? Hay poca experiencia y un verbo a ser el primero, aparte de que son más costos de implantar. Gestionar el stock de entradas con estrategias permitiendo utilizar la recepción, esa es la otra. ¿Con qué criterio ubico hasta ahora? Como pueda. ¿Qué busco ahora? Estrategias. ¿Qué significa esto? Este material lo quiero entrar por FIFO, este por FEFO, este ubicación directa, es decir, poder aplicar un criterio de ubicación que el sistema decida y que le diga al operario que gestiona. Gestión de la extracción también con estrategias. ¿Con qué criterio buscar? Como decía antes Javier, preparación de pedidos 1 a 1,
hago un agrupado y luego explosiono, hago un recorrido en que sin hacer una extracción agrupada sí que extraigo 4 pedidos al mismo tiempo y cuando saco digo este es para el pedido 1, este para el 2, para el 3, para el 4. ¿De acuerdo? Evaluar ya no cómo puedo trabajar con los recursos que tengo, sino cómo querría trabajar en función de mis necesidades logísticas de negocio, ¿vale? Para a partir de ahí decir, oye, yo quiero hacer preparación multipedido para pedidos pequeños, preparación monopedido para pedidos medianos y preparación parcial en diferentes almacenes para pedidos muy grandes y consolidarlos. ¿Vale? Pues define esa estrategia, hagamos que SAP ejecute ese modelo en función del tipo de pedido que me baja del RP y convirtamos esto en funcionalidad. Y finalmente gestionar el stock con WM permitiendo conocer en todo momento su localización. ¿Vale? Finalmente, a nivel de stock, reducir el stock de materia prima ajustando la cantidad necesaria de materia para la rotación, reducir el stock de envases ajustando la cantidad de materia a su rotación y reducir el stock en general. Reducciones de stock medias 5%. ¿Vale? Cuando tú no te fías del stock que tienes, ¿vale? Porque sabes, aquí teníamos un problema y es que hay varias naves con calles en medio de la fábrica y las calles estaban llenas de producto, ¿vale? Porque no sabían dónde colocarlo, porque estábamos sobrecapacitados por una serie de razones. Cuando no te fías de lo que tienes, acabas teniendo más stock del necesario. Porque como tienes miedo de no encontrar producto, te sobrecargas stock, montas lo que llamamos cojines de confort. ¿De acuerdo? Y esos cojines de confort pueden ser tranquilamente, pues eso, 3, 4 o 5%. Sobre 25.000 toneladas año, pues hacen los cálculos. Son 1.000 toneladas de confort. ¿Vale? Fiabilidad, información en tiempo real, toda la compañía conoce el stock, las transacciones son autómatas, evitan errores y el sistema va totalmente guiado por SAP. SAP es el que busca el material y que toma decisiones. ¿Vale? Perdón. En la parte de gestión de stock, en la parte de warehouse management, se puso un monitor de almacén como herramienta central. Aquí es donde el jefe de almacén, ve todos los pedidos, recepciones de materiales, suministros a producción que hay que hacer y él con el ratón envía este pedido a este cliente, este pedido a este cliente, este pedido a este cliente. Perdón, este pedido a este operario, este operario, este operario. Hay dos formas, el manual y el guiado, es decir, puedo hacer que el jefe de almacén reparta pedidos con el ratón, se acabó lo de repartir papeles, se acabó lo de chillar al operario, simplemente tengo las transacciones y decido qué transacciones le doy a cada operario, o puedo hacer que el sistema las calcule automáticas. ¿Vale? Los pedidos de Zaragoza los prepara Miguel, los pedidos de Madrid los prepara Antonio, y solamente con caer los pedidos del RP, mira la dirección de entrega, asigna una ruta y a partir de ahí se le imputa a un operario. ¿Vale? Perdón. El uso de bultos parciales en procesos de entrada, el slotting para mejorar la densidad, la gestión de stocks mediante handling units, es un concepto que la verdad es que no me da tiempo de desarrollar, y la funcionalidad de recursos con gestión integrada. Se consigue desde un 5 hasta el 15% con una buena monitorización de la actividad. ¿Vale? Un subproyecto derivado que voy a explicar en nada, en 30 segundos. Ellos tenían un proceso de inversión con un software propio desarrollado por la compañía que recogía desde SAP las órdenes de etiquetado, hacía unos procesos y generaba unas etiquetas cumpliendo unas normas de seguridad que en el sector químico son muy estrictas. Este software solamente funcionaba con impresoras láser, porque lo tenían montado así, era un software desarrollado por ellos, y el coste de los procesos de impresión en esta planta, rondaba los 90.000 euros anuales aproximadamente, contando mantenimiento de impresoras, consumibles, etcétera, etcétera. Eso mismo, pasado a impresoras de código de barras normales, con etiquetaje más convencional, porque el coste de mantenimiento de las impresoras láser era alucinante, se convertía en un consumo anual de 30.000 euros. Había un ahorro directo solamente por cambiar el modelo de etiquetaje de 50.000 euros. Y esto se puso encima de la mesa y la verdad es que llegado el momento no se ejecutó porque IT Holanda dijo que no quería renunciar al software que su departamento había creado y que imperativamente tenía que pasar por el Star Labeling y no dieron la opción a esto. Pero los cálculos estaban muy desarrollados. ¿Qué volumen de inversión suponía la implantación de ese módulo? Bajísima. Estábamos hablando de cambiar 10 impresoras láser o 15. Hablo del software. Del producto. Este es el proyecto completo. No, el módulo porque este módulo tú lo has comparado los 60.000 euros de ahorro anual con implantar un módulo. No, es que no era un módulo. El SAP ya tiene esa funcionalidad, no tienes que hacer nada. Era simplemente trabajo de consultor de activar la funcionalidad. O sea, no había coste adicional. Lo que había sí era que cambiar las impresoras láser por impresoras de código de barras, pero la inversión aquí me parece que rondaba los 15.000 euros. Claro, o 20.000, la amortización era a 2 meses o 3 meses.
era directo. No, más que la amortización, el retorno de inversión. Efectivamente. Y poco más. ¿Vale? Lo que he querido es esto, daros una pincelada de cómo un proyecto, ¿de acuerdo?, desde nuestro punto de vista, si se gestiona desde una mentalidad logística de eficacia de operación y se pone encima de la mesa los riesgos derivados de hacer bien o mal un proyecto desde el punto de vista logístico, ¿de acuerdo?, tiene un dibujo muy diferente a cuando se trata como un proyecto puramente informático. Un proyecto que tengo un software que hace A, B, C, D, E, F y vengo a tu casa a asegurarme que mi software hace A, B, C, D o F. ¿De acuerdo? Gracias, Jordi. ¿Alguna pregunta? Por favor. Jordi, yo te quería preguntar. Has definido perfectamente 4 etapas en el proyecto. ¿Las 2 primeras etapas las asumisteis a riesgo o No. fuisteis contratados? Contratados. Sí que es verdad que las 2 primeras son contratadas por Estal España, es decir, el riesgo lo asume Estal España, y sin embargo la tercera y cuarta etapa, que de hecho son el paquete gordo del proyecto, ya son validadas por Holanda, y aunque acaban siendo pagadas por Holanda, van contra un budget creado específicamente. Mientras que las primeras es, oye, saco dinero de mi presupuesto anual como sea, porque quiero dedicar X dineros a esta fase 1 y fase 2.